vamos a mover ahí mismo a Argentina con el siguiente consultor, que ya está por acá en sala y de verdad que fue un gustazo, al igual que todos los demás, al momento de habernos aceptado la invitación. Tenemos ya con nosotros en sala al maestro Javier Pianta. Bueno, creo que no necesita presentación, pero de todos modos lo vamos a presentar con el tema Decisión Centennial, la deconstrucción de la Compol. Javier Pianta es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica de La Plata, en Argentina. Es docente universitario, además de ser docente invitado del Washington College of Law de American University en los Estados Unidos, y es especialista en diseño, procesamiento y análisis de encuesta para la investigación social. Así que sin más, estimado Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola José Luis, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos bien, fuerte y claro. Qué placer. Agradecerte muchísimo por la convocatoria, agradecerte muchísimo por esto que estás haciendo. Iberoamérica está en estas últimas 3 semanas que han pasado viviendo una fiesta de la comunicación política. Empezamos en Perú con el tercer Congreso de Comunicación Política y Marketing de Sandra Guerra. La semana pasada acá en Argentina con la Maratón de Comunicación Política organizada por 3 maestros y amigos y compañeros de ruta como son Paola Subán, Mario Riorda y Gustavo Córdoba, con 2 días completos a sala llena, presencial después de mucho tiempo, y ahora esta Semana Iberoamericana de Comunicación y Estrategia y Marketing Político, que está organizada con el mejor de los niveles. De verdad, es un placer. Ayer estuve chusmeando un poquito, pude escucharlo a Claudio Gareca con mucho detenimiento. Hoy el placer de escuchar a Leandro, antes a Orlando, 2 cracks también, 2 compañeros de ruta a los que, bueno, con Orlando tengo un poco más de trato, a Leandro lo he seguido y lo escucho. Qué bueno que podamos disfrutar, y lo fundamental para mí es aprender, me parece, ¿no? Entre todos, esta coralidad que se está generando desde cada uno de los países donde participan los compañeros consultores, y que desde la diversidad de territorios y demás podamos tener un camino común de divulgación. A mí que me fascina, que me parece que es la única manera, que es la única alternativa, que la formación debe llegar a todos lados, que la profesionalización de la profesión tiene que estar puesta en la voluntad de que todos puedan tener este acceso y que quede, y que se pueda volver a escuchar y que se pueda volver a discutir y que no sea una voz única. Es espectacular, y eso también es gracias a ustedes que organizan y se ponen al hombro estas cuestiones. Así que, José Luis, y a tu equipo, el enorme abrazo y nada, las gracias eternas, de verdad. No, muchísimas gracias a ti. Ya está la ¿Querés que, presentación. si querés, puedo intentar compartirla yo? Así voy A ver, pasándola. ok, ¿Me dejás? si Ahí voy. gustas, inténtalo. Dale, Y si no, dale, ya dale. está Nayeli. Yo intento y vos me avisás si se puede o no se puede. Yo tengo todo como ya preparado como para que esto pase. ¿Se está viendo? Ay, creo que ya la tenemos. Listo. Es todo ¿Sí? tuyo este espacio, Y, estimado y va Javier. y ahí va pasando Está bien, sí. corriendo. Sí, sí, Perfecto. es correcto. Bueno, lo primero que quiero decir, y siempre lo trabajo, porque esto es un trabajo coral. Yo en realidad estoy hoy exponiendo y estoy charlando a ustedes de este trabajo que es la Decisión Centennial, pero aquí hay un equipo de trabajo. Está mi socio Alejandro de la Magiora, con el cual tenemos esta consultora que queremos tanto y que nos ha dado tantas satisfacciones, pero también está Agustín, que es nuestro director, Agustín Wegner, que se ha puesto también a trabajar y mucho, y investigar y a buscar contenido y formación, y por supuesto las chicas de nuestro equipo, Abril, Joaquina, bueno, todos puestos en esa posibilidad de trabajo coral, como yo digo, y para trabajar de la mejor manera una exposición que espero esté a la altura de las circunstancias. Lo primero que nosotros decimos siempre es que no se trata de la teoría versus la realidad. Para nosotros se trata de conceptualizar nuestro trabajo cotidiano. ¿Y en esto qué quiero decir? Valernos de la teoría para poder desarrollar después en el campo nuestras prácticas y hacer el ejercicio del trabajo en la comunicación política, tanto para gobiernos como para candidatos, es fundamental. No se trata de pelearse con la teoría, no se trata de ser solo práctico, no se trata de que uno se contraponga a otro, sino que se trata de que a partir del aprendizaje y de la humildad que debemos tener como consultores, esto sea un camino que nos permita analizar nuestro trabajo, poder ponerlo en punto y mensurarlo, y también mejorarlo. Entonces, el primer consejo que voy a dar para este trabajo, que es
lo que vamos a trabajar hoy, que es los centennials, es específicamente esto, ¿no? Vayamos a la teoría nos ayuda, la teoría nos puede guiar. Hoy Orlando hablaba y yo me quedé flasheando y lo anoté acá de esa cascada de la toma de decisiones que él mejoró, la de Ralph Marfin que él mejoró. Digo, me parece que eso es quizás la síntesis ideal de que la teoría muchas veces sirve para adaptarla a los contenidos de hoy, digamos, ¿no? Entonces eso, fundamental. Algo que decía también Leandro, y que me parece que está buenísimo, el mensaje que nosotros decimos siempre que entra por repetición, y me parece que va a haber algunos conceptos repetidos de lo que venimos escuchando, pero me parece también que esos conceptos empiezan a primar en los consultores, es que la comunicación no puede pensarse si no es en un proceso situado en contexto y en el aquí y el ahora. Y esto claramente es que la comunicación va detrás de la política. Y esto un poco también lo dijo Leandro, ¿no? Y entonces, si nosotros pensamos a la comunicación en un proceso situado en un contexto determinado, con la imposición de lo social y lo cultural, la comunicación política tampoco debe pensarse por fuera de ese concepto. Cuando nosotros hablamos de nuevas generaciones, quiero aclarar que nosotros vamos a acotar este trabajo específicamente en el día de hoy para que ustedes puedan compartirlo, para que puedan, desmensurarlo, para que puedan también criticarlo en la generación centennial, que es, para acotar de alguna manera, en una terminología de tiempo, de espacio-tiempo, 1999-2010, el menor de los centennials tiene hoy 11 años y el mayor de los centennials tiene 22. Nosotros estamos terminando una presentación que vamos a presentar dentro de poco en la Asociación Latinoamericana de Investigación en Campañas Electorales, que habla de motivación y desmotivación del voto. Van a notar que en este trabajo hay muchos datos de Argentina, pero que ustedes pueden extrapolar a su territorio, porque me parece que hay algunas líneas determinantes que pueden ser analizadas, no importa el territorio. Quizás los ejemplos más concretos son los de Argentina, porque estamos trabajando en conjunto con otros investigadores, con los investigadores de nuestra consultora, pero también con Manuel Zunino de la Universidad Nacional de La Matanza, con Lucas Vidal de la Universidad Católica de La Plata, con gente de la Universidad Nacional de La Plata también, en este trabajo que habla específicamente de motivaciones y desmotivaciones de voto centennial. Para entender entonces la foto que la investigación, que la demoscopía nos trae a nosotros de cara a empezar a entender estas generaciones. Esta es una encuesta realizada hace muy poquito, tiene menos de 30 días y habla específicamente de que 9 de cada 10 jóvenes manifiestan que tuvieron problemas de sueño, que hay cansancio, que 9 de cada 10 experimentan más soledad y experimentaron más soledad durante la pandemia. De 3 de cada 10 argentinos de entre 39 y 55 años manifestaron que empeoró su vida sexual en general, y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto específicamente con el voto centennial o con la decisión centennial? Digo, incide la relación de esta generación con sus mayores de manera total y absoluta. Pero digo, para entender esto, 9 de cada 10 jóvenes en Argentina dicen que están en crisis y que la economía amenaza sus sueños, y el mayor temor es no poder encontrar trabajo, no tener capacidad de ahorro y no poder tener su propia casa. Estamos hablando de que hay decisiones de vida y del día a día que tienen que ver con la política, pero específicamente que no nombran a la política. También, por supuesto, la generación Z, los Zoomers, los Centennials, empiezan a hablar de cuál será su voto, comienzan a reflexionar y manifiestan un deseo que podríamos llamar antipolítica, un deseo de candidatos que no están vinculados con los partidos tradicionales y que por ahí también hablan de la decepción que vienen trayendo de generaciones anteriores de cara a las promesas que se hicieron y que ven, porque no las vivieron, que no fueron cumplidas. Fundamental saber que los centennials son esta generación, como decíamos, que tienen entre 11 y 24 años, y no los millennials. Digo, ya hay una división. Los millennials en Argentina es la generación anterior a los centennials, y las características sociológicas de una generación y otra son absolutamente diferentes, por lo cual también tenemos que tener en cuenta que el análisis a la hora de empezar a conocerlos también es diferente. Vienen a romper con el mundo viejo y anterior como los conocíamos, y entonces el primer consejo a aplicar para aquellos que vayan a trabajar una comunicación de gobierno o una comunicación de campaña, y ahora les voy a explicar por qué, es incorporen a centennials en su grupo de trabajo. Ayudan a deconstruir los mensajes, ayudan
a motorizar búsquedas, ayudan a entender una estética y una lógica que nosotros, digo nosotros, yo tengo 49, pero consultores de 30, 35, 40, 50, 60, no tenemos. Empezar a aprender esa lógica es fundamental. 3 características distintivas que son, me parece que trascienden el país. Son realistas, son desconfiados y son críticos. Para aquellos que tenemos la suerte de poder darle clase, los centennials, y más allá de sus gustos y sus relaciones, tienen un pie en la realidad, hay cuestiones que los movilizan, hay causas que los movilizan, empiezan a poner en jaque la palabra como de los mayores como verdad adquirida, y por supuesto que son absolutamente críticos, no solamente de un modelo familiar, sino también son críticos de un modelo educativo, pero también son críticos de la toma de decisiones de los políticos, pero esa criticidad lleva también a que sean personas que buscan informarse de lo que quieren y lo que necesitan y que van a fondo con eso. Les contaba hoy de por qué incorporar centennials en los equipos de trabajo. En Argentina, los jóvenes entre 16 y 30 años, ahí hay un crossover un poquito con millennials, pero entre 16, que es primer voto en Argentina, y 30 años van a ser el 40% del padrón electoral. O sea que 4 de cada 10 votos que vamos a ir a buscar son de centennials en Argentina. Si a eso le sumamos los millennials, el padrón electoral pasa casi al 56%. Más allá de las pirámides demográficas de cada país, me imagino que esto podrá variar de territorio en territorio, pero vean al mundo en que vamos y vean al voto también que vamos a buscar y vean la comunicación de gobierno que necesitamos generar para que estas personas, que quiero darles la primera mala noticia, pero se imaginan, no vibran la política como la vibramos nosotros, puedan llegar a tener, como decía ese Orlando, en esa cascada de las decisiones, poder tener esa convicción, esa conexión, esa identificación con el nombre del político, esa imagen positiva o negativa. Hasta llegar a eso, bueno, vamos a tener que trabajar y mucho, y sobre todo con humildad, como digo yo, porque acá hay muchas cosas que se saben y otras que están en permanente cambio y metamorfosis. Lo primero que tenemos que hacer ver que en toda nuestra Iberoamérica la política es analógica y la ciudadanía es cada vez más digital. Digo, si hablamos que el 54% del padrón electoral son centennials y millennials, verán cómo está la pirámide también armada. ¿Y por qué digo que la política es analógica y la ciudadanía es digital? Esto es un relevamiento de las generaciones y sus presidentes en casi toda Iberoamérica. Fíjense, un solo millennial, que es Nayib Bukele, de 40 años. Después son generación X, baby boomers y generación silenciosa. Cada uno de ellos con sus propias características. Una fundante y determinante. Salvo los millennials, ninguna es una generación digital, y los millennials no son una plena generación digital, sino que la primera generación digital al 100% son los centennials. Nativos digitales, no mixtos digitales como podemos ser los generación X o los millennials. La decisión política está trazada por una formación cultural y académica que hoy empieza a ser cada vez más diferente. Entonces, otra aseveración que para mí es fundamental: no los vamos a conquistar por conquistarlos como era antes, que por ahí el voto se trasladaba ideológicamente entre el abuelo, al padre y al hijo, sino que vamos a necesitar entenderlos. Porque no estamos hablando de una única juventud, estamos hablando de juventudes múltiples y desiguales. Y me voy a la investigación, que es lo que me gusta y que me encanta analizar. Esto es un informe que se publicó en Argentina, es en la Universidad Católica Argentina, hace la Agenda para la Equidad, entre otras tantas, y el barómetro de la pobreza. Pero esto habla de que cada 4 de cada 10 jóvenes en Argentina no terminan el secundario, sin embargo existe una contracara de que 6 de cada 10 lo terminan. Y así podríamos empezar a dividir en capas todo este estudio, que es como muy interesante y es gratis, se puede conseguir en internet, en la página del Observatorio de la Pobreza en Argentina, con los géneros, con el trabajo, con los gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Si 4 de cada 10 no terminan el secundario y 6 de cada 10 lo terminan, ahí tenemos una distinción de cómo le vamos a hablar a aquellos que no pueden terminar un secundario y a aquellos que sí lo terminan y siguen una carrera universitaria, cómo hablarle a las mujeres, cómo hablarle a las generaciones binarias, cómo trabajar la deconstrucción de nuestra comunicación a partir de esta múltiple, como decía la filmina anterior, y desigual juventud que nos toca trabajar. Es un mapa en constante cambio, por lo cual las verdades adquiridas desde la consultoría deben ser repensadas, les diría que no minuto a minuto, pero sí al menos mes a mes. ¿Cómo piensan la política? Otro estudio de la consultora Taquión en Argentina, como ven ahí, es un corte por generación Z de 18 a 25 años. Hay otro corte también de 16 a 25, yo tomé este. ¿Cómo preferirías votar a una persona? Hablan de que preferiría que esa persona esté por fuera de la política. Cuando le preguntan el por qué y hacen un crossover con lo cual cuantitativo, de lo cual a lo cualitativo, dice porque quiero a alguien que forme con formación científica y con responsabilidad socioambiental, porque se necesita a alguien que en realidad entienda la situación y se preocupe por la gente. Y si ustedes van desandando cada una de las cuestiones que los jóvenes hablan, porque hablan de que están cansados de la representación política, cuando uno empieza a entender esto, también empieza a entender que no entienden o no vibran desde el lugar que vibramos nosotros con la comunicación y que la causa, y no de la ideología, y ahora vamos a hablar un poquito de la causa, es la que más y mejor los interpela y los aborda. Bueno, Anthony Gutiérrez Rubí, un consultor amigo súper exitoso que todos nosotros conocemos y el que todos nosotros leemos, hizo un modelo, caracterizó de alguna manera, y con esto voy a empezar a terminar, son 10 posibilidades de cómo caracterizar y a mí me parece que les puede servir mucho como un patrón de estudio a la hora del trabajo en cada uno de sus territorios. Primero, irreverentes. Cuando hablan de irreverencia hablan de esto, ¿no? De no entender la autoridad de los adultos, como algo adquirido, y si tenemos que discutir porque a nosotros nos parece que eso no se condice con lo que nosotros decimos, lo vamos a discutir. La irreverencia es algo interesante para empezar a construir, y sobre todo las matrices y las cajas comunicacionales, y para preparar a nuestros candidatos o para preparar a nuestros gobernantes en lo que nosotros denominamos hipótesis de conflicto, que es a partir de lo que nosotros decimos pueden decir otra cosa y qué respuesta tenemos a partir de eso para no quedar en blanco. Son inmediatos, esto tiene que ver con el avance de la tecnología, por supuesto, ¿no? Están acostumbrados a vivir en tiempo real. Hoy, hace un ratito, antes de venir para acá y en otra actividad profesional, estaba viendo un informe que se publicó hace muy poquito, disculpen ustedes, del Observatorio de Entretenimientos y Medios de la Universidad Argentina de la Empresa, donde trabaja Nicolás Rotelli, un gran amigo y también un gran investigador. Y contaba Nicolás que los jóvenes están aproximadamente entre 9 y 10 horas por día conectados a alguna pantalla. Por supuesto que el teléfono, por supuesto que la computadora, por supuesto que en mucho menor medida a partir del streaming, el YouTube y las plataformas de entretenimiento, pero casi 10 horas por día acostumbrados a vivir conectados, y esto es en tiempo real, ¿no? Es a tener esa interacción y esa respuesta rápida, porque lo que no se consigue rápidamente se banea, ¿no? Estamos viendo este fenómeno que ha pasado con el WhatsApp y las diferentes velocidades, ¿no? Hoy un audio de 40 segundos es precedido por perdón por lo largo del audio. Entonces estamos viendo que eso pasa. Y también, y lo cuento, no lo desarrollo, pero están siendo cada vez más vulnerables a la desinformación y a las noticias falsas, porque las fuentes informativas a las que acuden muchas veces están contaminadas desde ese lugar, y hay muchas personas que hacen campaña de contraste o campaña suicida que utilizan, digamos, estas cuestiones como para poder desinformar. Son inclusivos, son empáticos, tienen una gran capacidad de pensar en el otro y también en pensar en las diversidades. Esto, en definitiva, los convierte en la generación más inclusiva, y en muchos de nuestros países, donde todavía cruje esto de el centrismo desde el hombre como género, ¿no? Desde el hombre como género, donde existe esto del machismo, de la imposición, empieza también a crujir y hacerle ruido a ellos a la hora de buscar a sus representantes. Cuando hablo de implicarse y de empatizar, vamos a específicamente hablar de 2 o 3 características que los hacen como muy
determinantes. El medio ambiente es una causa absolutamente que los nuclea. La salud sexual es una causa que los nuclea. El respeto por la diversidad de pensamiento en países como los nuestros, que están tan abarcados desde la grieta, es algo que también los interpreta. Entonces pueden tomar lo bueno y lo malo de un político de la misma ideología y no por eso decidir por si es más o menor fan. Puede decir, lo que está haciendo un sindicalista con su gente para pelear por su plata está muy bien, que tenga un Rolex o que ande en un auto de lujo está mal. Digamos, pueden diferenciar desde ese lugar también y tienen también gran capacidad de implicación. Están formados, ya muchas veces se habla de los Zoomer o de los Pol Pots Millennial y se habla también de la formación, ¿no? Estamos hablando en bases de investigaciones que están absolutamente probadas. Son absolutamente diversos y educados. La autocapacitación para ellos, la búsqueda de contenido que pueda formarlos es muy importante. Y de hecho no quiero spoilear, pero también un estudio de una consultora muy conocida, la WGSN, habla que hay ya un modelo que pasa del influencer conocido como esa persona que nos podía influenciar en las redes o que los podía influenciar en las redes al genuine influencer, como el influencer genuino, que es esa persona que se focaliza en un tema, y ahora lo vamos a ver dentro de poquito, y que le genera contenido. De hecho, les voy a traer un par de ejemplos de Argentina, pero que me imagino que en sus países también están. Bueno, son nativos digitales, esto que hablábamos, ¿no? La transición y natural de estar transmitiendo o estar en off, pero conectados, está siempre presente. Eligen Instagram, Telegram, TikTok, YouTube para organizarse. De hecho, es la primera generación que ha reemplazado Google como motor de búsqueda y ha puesto a YouTube en el primer lugar. Ustedes saben que el fenómeno youtuber, y ahora que muchos Twitchers han pasado a youtubers, los que no conocen del Twitch, es una plataforma donde se streamea, donde en tiempo real los chicos van jugando y mostrando cómo juegan, pero también eso ha derivado en competencias de música y ha derivado también en espectáculos y ha derivado en conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy están los centennials empezando a elegir, y ya han elegido, no empezando a elegir YouTube como plataforma, y esto también tiene que servirnos para que nosotros podamos empezar también a deconstruir nuestro mensaje político y dónde lo vamos a poner. Pero cuidado, porque, bueno, ahí estaba viendo, ¿no? Y hablando con ustedes de esto de cómo empieza el fenómeno de los youtubers o los twitchers a generar contenido para ellos y hacer estas mismas personas, acá hay ejemplos de Argentina, ¿no? El Duende o el método Rebot, que es un politólogo que habla mano a mano, son todas conversaciones, o el propio Julio Leiva, que comienzan a condicionar de alguna manera el debate político, que empiezan también a fluir a partir de sus opiniones y que empiezan a penetrar muchas veces mucho más profundamente e inclusive hasta la voz de los padres, o hace que confronten a partir de esto que hoy, ¿no? Con contenidos realmente de calidad y comprobados, y donde un youtuber o un twitcher puede llevar tanto al presidente Alberto Fernández, ahí lo vemos a Julio Leiva, como a un cantante, como a alguien que los interpele desde cualquier lugar y hacen conocido ese personaje. Son activistas, y esto es otra de las cosas que a mí me parece como fundamental para que estemos pensando a la hora de nuestros mensajes, ¿no? Pobreza, corrupción, educación, economía, medio ambiente, los conflictos internacionales, la desigualdad social, son casas que dice Antony en esta identificación, son casas que los cobijan, que los juntan, que los interpelan, que los llevan a la acción, que los lleva a partir de lo que nosotros llamamos el activismo digital, que es empezar quizás alguna causa por las redes sociales a ganar las calles, ¿no? Bueno, fenómeno de Chile y otros fenómenos que se han dado en muchísimos lugares, el Michú y otros tantos que se han dado en Argentina, como el Ni Una Menos, y también, por ejemplo, la ley por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, ¿no? Bueno, muchos temas que son trazables a cómo esta generación, la misma Greta Thunberg, ¿no? Como una experiencia internacional de lo que es el activismo digital, que después termina pasando a la calle. Nos quedan poquitos. Son nativos democráticos. Esto que yo les digo, ¿no? Los partidos políticos no los identifican ni si las causas. Tienen un gran escepticismo hacia la formación de las agrupaciones políticas partidarias. Y tampoco les gusta que
que los etiqueten de alguna manera, que los etiqueten como de izquierda o de derecha o de centro, ¿no? Van trabajando a partir de la movilización y la causa que los puede interpelar. Y son una primera generación que está descontenta con la democracia. Ellos prefieren la acción directa, desestructurada, puntual y esporádica, y transformar desde ese lugar. Y cuando hablo de que están descontentos con la democracia, muchas veces digo que están como diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué cada vez peor? ¿Pero por qué si supuestamente hay cada vez más libertad y hay cada vez más comunicación? ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué en nuestros países hay decepción? ¿Por qué cada vez hay más pobreza? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son aquellos que dicen, ¿cómo hago para participar y cómo hago para hacerme sentir? Bueno, eligiendo causas políticas y no casas, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Y está bueno repetirlo, como dice Anthony, ¿no? La multitud consciente e inteligente que hace de la política un activista. Y ellos son factores de cambio desde su lugar y para el resto. Ahora, lo cierto es que politizan su metro cuadrado. Y en lugar de delegar la transformación en ellos, la transforman a partir de su propio ejemplo. Y si pueden convencer a otro, mejor, y si no, van a quedarse con su camino. Entonces, quizás la tolerancia o la ruptura de la grieta pueda estar dada a partir de este cambio, de esta disfuncionalidad que hoy vemos entre esta generación y todas las que nos siguen. Por último, son fuerza creativa, tienen una nueva forma de comunicar que no tiene que ver con el marketing ni con la publicidad. Pienso mucho en el cuento de la criada como un cuento que surgió de la literatura, pero que después ganó con la fuerza del Ni Una Menos, ganó en todo el mundo esa fuerza activista de mostrar mujeres vestidas como la criada que salían a protestar y a visibilizar en las calles. Cuando a ellos se les vende, automáticamente se apagan, se banean. O sea, ellos no quieren son consumistas, pero no quieren consumir de manera tradicional, ni el marketing tradicional ni la comunicación política tradicional. Ellos tienen la fuerza y las ganas de poder elegir. Yo no sé cómo estoy de tiempo, creo que estoy casi bien, estoy a 2 minutos de terminar para terminar y media. Esto es una foto del debate del domingo de las presidenciales de Chile. El primer debate que se dio con los candidatos, ¿no? que tuvo ahí un contrapunto muy interesante entre Lula y Bolsonaro. Pero esto es una sala digital que la cadena Bandeirantes, que fue la que transmitió, estaba mostrando. Entonces, en los cortes no mostraban publicidad, sino que mostraban la interacción de la gente en las redes sociales. Mostraban los temas más pregnados por la gente y lo que pensaban de los candidatos. Digamos, estaban trabajando en tiempo real, con escucha social, con una plataforma bastante sencilla, pero como muy interesante, en qué cosa gustaba más o menos de los políticos. A esto vamos a empezar a enfrentarnos los consultores, a esta posibilidad de tener que cambiar, que estudiar, que ser humildes, que ser colaborativos. Como decía Leandro recién, no considero que sea viable hoy una campaña política de mediana y gran escala sin un analista de datos, sin un cientista de datos, sin un sociólogo, sin un politólogo, sin un comunicador, sin un relacionista público, sin profesiones que puedan enriquecer desde cada campo una posibilidad de trabajo absolutamente coral. Esto está pasando, esto está llegando. Debemos saber y, por supuesto, pensar en que hay mucho por aprender todo el tiempo, que la capacitación hoy es una herramienta como esta que nos puede dar José Luis para trabajar en conjunto, para aprender, para deconstruir. La presentación ya la tiene José Luis. Esta presentación es absolutamente libre, como yo siempre digo, y ya dejo de compartir. Es una presentación que armamos, pero que armamos coralmente, con algunos conceptos propios, pero también con conceptos de la academia. Y pensaba en lo que Orlando decía del poder de escuchar, ¿no? Qué importante es nutrirnos escuchando a los demás, y no tener miedo a el no sé y al recurrir al que sí sabe para poder construir a partir de eso una mejor comunicación y más profesional para todos. Espero que José Luis haya estado a la altura de las circunstancias. Han sido muy buenas las exposiciones de hoy. Uno siempre se queda con ganas de más, pero también es cierto que hay compañeros que siguen adelante y no quiero abusar del tiempo, quería ser lo más
concreto y acotado el tiempo posible. Muchísimas gracias, Javier. Como siempre, es un gustazo escucharte, al igual que a todos. Y bueno, tenemos a Claudio Gareca. Tremenda presentación, Javier, aparte con datos, que eso suma mucho. Y aparte son temas que tenemos que tratar como consultores, y que si seguimos en esa burbuja de no salir de ahí, yo no sé qué vamos, bueno, los que sí nos movemos, pues vamos a mover hacia allá, pero quien no se mueve, no sé qué va a hacer en las futuras elecciones, en futuros procesos en los cuales va a dejar fuera ese sector, y es uno de los sectores, como tú lo dices, que hay que saber cómo llegar, porque se modificó bastantísimo. Es así. Por último, e insisto, si pueden y tienen la posibilidad de incorporar algún centennial que tenga digamos, ganas de trabajar en un equipo de comunicación, y si no, desde la investigación, desde los focus, de las entrevistas en profundidad, desde los cuales me parece que es fundamental poder tener esa precisión acerca de lo que los centennials están sintiendo. Es lo que se viene, definitivamente. Así es. Y bueno, Javier, igual no quiero dejar pasar, yo sé que vamos con unos minutos ahí de demora, pero no quiero dejar pasar este acto de entregarles aquí en vivo este reconocimiento. Pues bueno, que te entregamos por haber participado en calidad de conferencista en esta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Y bueno, muchísimas gracias por esta conferencia. Lo leo rápidamente. CICEMAP otorga el reconocimiento al licenciado Javier Pianta tras haber participado en calidad de conferencista en la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, organizado por la consultora Crubas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación de manera online del 29 de agosto al 2 de septiembre, y se firma el presente en la Ciudad de México el día 30 de agosto del año en curso, con el respaldo, por supuesto, de nuestros amigos y colegas de diferentes países. Y de verdad, muchísimas gracias, Javier. Espero pronto volver a coincidir, y nuevamente gracias por este espacio que nos has dado. Gracias por la invitación. Tenés acá un lugarcito en Argentina cuando necesites venir, y ojalá que la próxima, Gracias. que la segunda semana pueda ser presencial, ¿no? Qué lindo sería poder empezar a juntarnos y a coincidir. Ojalá que así sea. Incluso lo adelanto, estamos buscando que sea en modalidad híbrida y que la respalde a una universidad en la cual ya nos encontramos en pláticas. Bueno, si necesitas alguna casa acá en Argentina, avísame que te pongo en contacto con las que estamos trabajando nosotros, que seguramente van a querer trabajar y ayudar también. Claro que sí, muchas gracias, Javier. Que pases buenas Abrazo. noches, te mando un abrazo. Me quedo de oyente, me quedo de oyente. Sigue algo siempre interesante también. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y Abrazo. bueno,